Buenas tardes, mi nombre es Pedro Alejandro González Garzón, estudiante de la UNAD Seara Casillas del programa de Ingeniería Industrial. En este video se explicará la fase 2 del trabajo realizado durante el curso sobre un diseño de una cercha tipo Hub. Entonces, los objetivos de esta fase 2 fue dibujar la cercha nombrando los nodos de manera consecutiva con letras mayúsculas de izquierda a derecha y de arriba a abajo y con el acotado correspondiente, longitudes de las barras y ángulos. Segundo, fue realizar la evaluación de las cargas externas que va a soportar la estructura y dibujar dichas cargas en la cercha. Bueno, tenemos que esta es la cercha tipo Hub. Sabemos que la longitud inferior son de 6 metros, entonces para hallar la longitud de la cuerda superior son los 6 metros sobre coseno de 30, entonces eso nos da 6.92. También tenemos que hallar el número de cerchas, que es eh, la longitud de toda la cercha sobre dividido entre 3, que es como la distancia entre cercha y cercha, y de esto se le suma 1, entonces nos da un total de 7. Para hallar el área de influencia, entonces son los 3 metros que hay de cercha a cercha por la longitud de la cuerda superior, eso nos da entonces 20.78. Y tenemos que tener un dato en cuenta que es la velocidad del viento, que también se le hace como una carga a la cercha, y tenemos que considerar esa velocidad porque para poder hacer una sumatoria al final de las cargas. Entonces tenemos esta tabla de las propiedades de los perfiles que vamos a trabajar. Entonces esta tabla nos tiene las unidades para poder aplicarlas en las fórmulas y para hallar dichas cargas. En esta tabla se especifica las unidades, las dimensiones que tiene las tejas que se le van a colocar a la cercha. Entonces también tenemos que estar muy pendiente del peso, de la longitud para calcular las cargas que se le va a hacer a dicha estructura. Tenemos también las correas. Estas correas, las que vamos a trabajar son correas en celosía construidas con varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos sobre metro. El número de cerchas, pues, para cada pendiente será de 3, entonces como son dos pendientes será un total de 6 correas para la estructura. Y pues la distancia o sea, la longitud de las correas que vamos a necesitar, entonces son las 6 correas por 3 metros, que son la distancia entre cercha y cercha. Entonces eso nos da 18 metros de correa. Entonces para el cálculo de las cargas que vamos a encontrar para dicha estructura, entonces tenemos que las cargas vivas son 70 kilogramos sobre metro cuadrado por el área intervenida que va a haber en la estructura, entonces son 20.78, que lo habíamos calculado ya al principio. Entonces eso nos da que tenemos la fórmula de las cargas vivas, son 70 kilogramos sobre metros cuadrados por la área intervenida, que son los 20.78 por 9.81, que es la gravedad. Eso nos da 14.272.78 newton. Para las cargas muertas, entonces ya tenemos que la sumatoria de las longitudes por la densidad del perfil, que ya teníamos la densidad, o sea, la tablita ahí nos decía la densidad del perfil que vamos a trabajar. Entonces eso nos da, son 23.45 por 9.2 por la gravedad. Esos datos estaban en la tabla anterior. Entonces eso nos da un total de 2119.84 newton. Estas son las cargas muertas que va a soportar la estructura. El peso de las correas, entonces ya sabíamos que habíamos calculado que eran 18 metros en total de correas que iban a utilizar
para toda la estructura por la densidad que tenían, que era 5 kilogramos sobre metros por 9.81, que es la gravedad. Entonces, vamos a trabajar siempre la gravedad con ese número porque daría 882.9 newton. Entonces el peso de las tejas, entonces la hallamos con la tabla que teníamos anteriormente, que son las dimensiones que tiene una teja. Entonces ya pues para este tipo de cercha vamos a manejar un tipo de teja de Ternit, y para dicha teja de Ternit las dimensiones de ella son 13.72 por 17.66, que es el peso, por 9.81, que es la gravedad. Eso nos da 2376.9 newton. Entonces hallamos la carga del viento, que la carga del viento es un medio por un medio, 1,2 kilogramos metros cúbicos por la velocidad del viento por la carga intervenida, que eso nos da 1247.076 newton. Entonces hallamos toda el total de las cargas muertas, que son la sumatoria de todas las anteriores, de las cargas de los perfiles, de las correas, de las tejas y del viento. Entonces sumamos todas las cargas que encontramos y nos da 6.626.716 newton. Y a eso le sumamos la inicial de las cargas vivas, que son 14.272.78, más las cargas muertas. Entonces eso nos da un total de cargas de 20.899.501, y lo aproximamos para que nos dé un número entero. Entonces lo aproximamos a 21 kilonewton. Bueno, ya teniendo el total de las cargas de la estructura, entonces lo que vamos a hacer es dividir el total de las cargas entre los nodos que tiene dicha estructura. El total de los nodos son 7. Ahí se muestran el total de los nodos, son 7 en la estructura. Entonces la ecuación dice que para la distribución de las cargas para cada nodo, entonces W igual a la sumatoria de cargas de vivas y más muertas sobre el número de nodos que hay menos 1. Entonces eso nos da 3.5 kilonewton, que va a soportar cada nodo dicha estructura. Ese es el valor de dichas cargas para cada nodo que va a soportar en la estructura. Entonces, por último, la conclusión pues de esta fase fue que tenemos que tener conocimiento en todas las ramas de las matemáticas, porque acá se aplica mucha geometría, trigonometría, álgebra, un poco de álgebra, bueno, en fin, de todo. Tenemos que también tener en cuenta las densidades, las unidades, las dimensiones que tiene los perfiles, las tejas, la densidad, también saber el valor de la gravedad, la velocidad del viento, que pues en todo lado no es igual, pero pues acá lo trabajamos de 10 metros sobre segundo. Entonces tenemos que saber muchísimo, o sea, tenemos que tener esos valores muy presentes. Esto es todo. Este video pues se realizó con el fin de explicar la fase 2 de todo el trabajo realizado hasta ahora durante el curso. Entonces pues espero que se haya explicado bien, y gracias.